Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Uno de los podcasts que más hemos tenido interacción con las personas, que más personas nos han dicho, oye, me gustó lo que dijiste, a ver si después haces una segunda parte, es el de 7 disciplinas que debemos de enseñar a nuestros hijos. De hecho, por ahí una persona en YouTube comentó y dijo, esas 7 disciplinas más bien primero son para mí, antes que enseñárselas a los hijos. Pero bueno, cada quien toma del podcast lo que necesite. Y ahora quisimos hacer una contraparte, 7 errores que les hemos enseñado a nuestros hijos que no deberíamos enseñarles. Y debemos de poner atención en cada uno de ellos. Voy a tratar de explicar por qué razón es un error y por qué razón no deberíamos de meter en su mente de pequeños esa información. Quiero empezar con algo. Los bebés, cuando llegan acá al mundo, cualquier ser humano que llegamos al mundo, venimos como esponjitas en blanco, no traemos nada de información, solo traemos una carga genética, la cual es heredada por nuestros padres, pero nuestra mente está totalmente en blanco, no tenemos información, no sabemos nada, no sabemos cómo desarrollarnos con el mundo, pero son los papás los que somos encargados de transmitir a ellos su cosmovisión tan pequeña, pero es como una caja que le vamos metiendo creencias, ideas, pensamientos, hasta que ellos lo convierten en una realidad, en una creencia, y entonces después empiezan a tener una personalidad. Me puse a investigar de qué edad una persona empieza a tener una personalidad muy definida, y es a partir de los 13 años. De los 13 a los 20 años, una persona explora o saca toda su personalidad porque se empieza a conocer quién es, qué función tiene, cómo le gusta, pero esa personalidad es detonada por todo el sistema de creencias que trae en su infancia. Entonces, como papás somos demasiado responsables de ahora a nuestros hijos transmitirles una información correcta, una información verdadera, una información que los empodere, les dé seguridad, les dé confianza, les dé libertad, les dé manera de pensar crítica. Y a veces como padres solamente los sesgamos y solamente los hacemos a como a nosotros nos hicieron. El otro día mi esposa me regañó porque corregí a mi hijo. Le di una instrucción de hacer algo y no lo hizo, desobedeció. Pero donde sí me hizo molestar un poquito fue cuando le dije, ¿por qué desobedeciste? Y su hermana dijo, sí le dije, papá, que hiciera lo que tú le habías dicho. Pero dijo, no lo voy a hacer, lo hago después. Entonces sí tuve que hablar con él, tuve que ejercer una disciplina con él. Y mi esposa no le gustó mucho, se molestó un poco con la idea. Y después me dijo, estás haciendo exactamente lo que hacía tu papá contigo. Y me quedé pensando cómo se repiten los patrones, cómo a veces cosas que no queremos hacer salen de nosotros porque hemos sido educados así, hemos sido enseñados así. Si en tu familia tú vienes de una educación muy machista, donde el hombre es el que manda y es el que sale a trabajar y la mujer es la que se queda en casa y atiende al hombre, eso se transmite a la siguiente generación y se enseña, se aprende en casa. Así como cualquier cosa buena o mala, errores que tenemos, cosas muy buenas también que tenemos todos, las hemos ido transmitiendo de generación en generación. Pero entonces hoy quiero hablar de 7 errores que hemos cometido con nuestros hijos, que no deberíamos de cometer para poder cambiar su manera de pensar. Error número 1, castigar en lugar de enseñar. Y este es un error súper normal que todos alguna vez tal vez hemos cometido. Porque a veces pensamos que nuestros hijos ya saben o ya entienden o ya tienen una idea. Recuerdo que hay una conferencia de un amigo que se llama Hugo Martínez, donde él dice que su papá cuando se pone a arreglar el auto, él quería ir con su papá para pasar tiempo con él. Y su papá estaba arreglando el auto y estaba como un poco estresado. Y le decía, papá, ¿puedo estar aquí contigo? Te quiero ayudar. Y decía, no, pues tú eres niño, pero bueno, está bien, pues si quieres estar aquí, quédate, ayúdame. Pásame, por favor, una llave de 3/4. Y él decía, híjole, iba por una llave y decía, pues ¿cuál agarro? Y le llevaba una. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Y mi papá le decía, ¿qué no sabes cuál es una llave de 3/4? No puede ser posible. A ver, dame una llave de media. Y no sabía cuál era una llave de media. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Que el papá nunca se había tomado el tiempo de enseñar. Y cuando tú quieres corregir antes de enseñar, estamos totalmente equivocados. Y entonces nuestros hijos
muchas veces reciben corrección, pero nunca han sido enseñados en algún tema. Pensamos que ya saben, entonces a veces decimos, recoge tu cuarto, y dice, ya lo recogí. No, esto no está recogido, no puede ser. ¿Qué no ves que tienes que acomodar? No sabe. Entonces, si nosotros como papás tomamos un tiempo para enseñar primero y después que ellos practiquen lo que se les enseñó para que veas que sí aprendieron y que sí saben, entonces después puede haber una corrección, pero jamás antes. Acabo de ver un video en Instagram donde una mamá está enseñando a 2 hijos hombres a tener un poquito de orden en la casa. Entonces, hay tiradero, lleva una cajita donde guardan los juguetes y les dice a la mamá, aquí se ponen los juguetes. A ver, ahora ustedes háganlo, ponen los juguetes ahí. Después van al baño y los niños dejan el baño salpicado y la mamá le dice, no, hay que levantar la taza, hacer del baño, limpiar con un papelito, bajar la taza. ¿Listo? ¿Entendiste? Sí, ok, ya aprendiste. Pero no saben y no podemos nosotros pensar que saben y que ya nosotros somos adultos y es que muchas veces te decimos, pero era lógico que lo hicieran. No, no era lógico. Ellos tienen una manera diferente de pensar y tienen que ser enseñados. Entonces, error número 1, corregir antes de enseñar. Error número 2, muchas veces le decimos a los niños, no llores. Los niños no lloran, los hombres no lloran. Y ese es el error más grave que podemos enseñar como papás, porque el poder llorar es poder expresar una emoción de liberación, el poder sacar una frustración, sacar algún miedo, sacar algo que te va a liberar y siempre les decimos, no llores, cállate ya, no llores. Entonces, es un grave error porque el niño puede llorar y luego decirle, meterle a su mente, los hombres no lloran, ese creo que es el más grave error, porque después él empieza a crecer y empieza a enfrentarse a la vida y se acuerda de eso, ¿sabes qué? No puedo llorar porque los hombres no lloran. Y esa enseñanza ha hecho a personas muy insensibles, personas que no pueden demostrar muy bien sus emociones, personas que les cuesta trabajo demostrar cariño, porque pensamos que los hombres no lloran. Y esa es una terrible mentira, no es así, no deberíamos de enseñar eso. Y deberíamos de dejar que los niños se desahoguen. Y también se le dice a las niñas, no llores, cállate, no llores. Me estás molestando cuando lloras, ¿no? O a veces le decimos, ahora sí te voy a dar un motivo para que llores de verdad, y entonces ya se espantan y dicen, no, entonces mejor me callo, pero es bueno que los niños lloren, es una expresión de nuestros sentimientos que tenemos que sacar, y no se debería de quedar como algo negativo. Entonces alguien crece y dice, es que creo que llorar no está bien. Y yo he visto gente muy insensible, que es dificilísimo que llore. Yo creo que tal vez se te viene a la mente alguna persona que tú conoces, que tú dices, sí, cierto, esta persona, por más que tenga un conflicto, que tenga, no sé, se le murió un familiar o algo, no llora y se mantiene firme y se aguanta, ¿no? Y es muy importante poder entender que llorar es bueno, sana el alma. A veces lo que necesitamos es llorar, sacar un poquito toda la frustración que traemos para ser liberados y pasar al siguiente nivel. Pero si desde niño te dijeron, no llores, va a llegar un momento donde tu mente te dices que llorar no está bien, llorar no es bueno. Error número 3, no puedes hacer esto. A veces limitamos la capacidad de nuestros hijos dándoles esa orden o esa manera de pensar, es que esto tú no lo puedes hacer. Y eso es una limitante para que el niño pueda desarrollar su talento, su creatividad, ir más allá. Por eso me encanta la forma de enseñar de Montessori. Nosotros, ya había comentado antes en algún otro podcast, tenemos a nuestros hijos en un colegio Montessori. Y me encanta eso porque ahí jamás hay una limitante si el niño quiere seguir aprendiendo. Si el niño dice, ya terminé esta tarea, quiero ir por la siguiente tarea, no le dice, no, espérate, esa no es de tu grado, eso es más adelante. No, el niño, si tiene talento para las matemáticas, si quiere seguir avanzando en matemáticas, lo dejan seguir avanzando en matemáticas y no lo limitan. Y eso es buenísimo, porque cuando alguien te dice, es que tú ya no puedes hacer esto, oye, papá, quiero aprender divisiones. No, tú no puedes aprender divisiones, primero aprende las multiplicaciones. No, eso es una terrible limitante que nosotros les estamos poniendo y eso hace que el niño se sienta que algunas cosas no es posible que las pueda realizar. Pero realmente si nosotros al contrario le dijéramos a nuestros hijos, claro que puedes hacerlo, yo te voy a enseñar, pero estoy seguro que tú puedes hacerlo. Hace un par de días estaba con mi hijo Dylan en una alberca y mi hijo me decía, papá, ¿cómo puedes flotar? ¿Tú sabes flotar en la alberca sin hundirte? Sí, está muy fácil, mira. Y ya me pone a flotar.
Y me decía, yo no puedo hacerlo. Le dije, sí puedes hacerlo, nada más necesitas aprender cómo. Estuve con él durante 20 minutos y los primeros 10, 15 minutos se hundía, pero traté de ser paciente y él también hasta que logró flotar. Y después que logró flotar, pasaron 20 minutos, estaba feliz diciendo, wow, lo logré, pensé que no lo iba a lograr. Le dije, claro que puedes hacerlo. Si tú te propones algo, sea lo que sea, tú lo puedes hacer. Jamás digas no puedo hacerlo si no lo has intentado y no aprendes cómo hacerlo. Entonces, como papás, debemos de quitar ese bloqueo a nuestros hijos, de nunca decirles no puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo y tienes que enseñarlo y saber que hay un tiempo también de aprendizaje. No va a poder hacer algo tal vez, no sé, algo de donde se requiere más talento, de un momento a otro, pero si practica lo puede hacer y si él dice, claro que creo que lo puede hacer, en algún momento lo va a hacer. Y tenemos que liberarlos de eso. Eso libera su crecimiento y su desarrollo. Punto número 4, error número 4, les decimos a nuestros hijos, debes obedecer sin cuestionar. Ese es un terrible error porque el obedecer sin cuestionar hace que ellos puedan no tener pensamiento crítico, no fomentar la resolución de algunos problemas, el saber por qué está pasando lo que está pasando. Ahora, entiendo que hay diferentes etapas y hay momentos que los niños no tienen mucha conciencia de algunas cosas y solo tienen que ser obedientes. ¿Por qué? Porque estás cuidando su integridad, su seguridad, su salud, su bienestar. Y a veces los niños no saben y solamente tienen que obedecer, estoy de acuerdo, pero mientras van creciendo, tú tienes que explicarles por qué razón no pueden comer azúcar, por qué razón no es bueno que tomen un refresco, por qué razón no puede salir con sus amigos a las 9 de la noche, por qué razón no se puede quedar en la casa de un amigo a dormir. Entonces le tienes que explicar, porque nada más si le dices, obedece, soy tu papá, ese es el peor error que cometemos. Y lo hacemos, muchas veces yo me he dado cuenta que lo hacemos cuando no queremos dar una explicación o no queremos tomarnos un tiempo para bajar la información de acuerdo a su edad y que él pueda entender por qué razón tiene que obedecer. Obedecer sin cuestionar hace que las personas piensen que la vida se trata de eso. Y a veces la gente, he visto gente adulta que ha sido enseñada de esa manera, que está limitada a su crecimiento, a su desarrollo, no tiene pensamiento crítico, no puede autoexplorar, él simplemente recibe órdenes. Y eso no está del todo bien para una persona adulta. Muchas veces tienes que cuestionar y tienes que decir, ¿por qué razón? Yo también tengo mis ideas, yo también tengo mi manera de pensar. A mí me gusta esto. Pasó algo muy interesante con mi hijo. De hecho, todavía sigo explorando con él este tema. Porque de Día de Reyes le trajeron una motocicleta. Entonces, yo cuando era niño, yo tuve una motocicleta cuando tenía 9 años y yo quise revivir esa misma sensación que yo sentía. Y yo recuerdo que yo cuando manejaba mi moto era el niño más feliz del mundo. Yo me sentía súper feliz porque tenía una moto donde salía con mis amigos. Entonces de repente otro amigo mío también tenía una moto. Miguel Ángel, yo creo que si ve el podcast se va a acordar. Y salíamos juntos desde niños en la colonia a andar en moto. Y nos íbamos a unos lugares de tierra, íbamos a un lugar donde había rampas y explorábamos muchas cosas. Y andar en la moto para mí era una de las felicidades más grandes que podía existir. Yo quería que mi hijo viviera esa misma felicidad. Entonces, de regalo le dieron una moto. Pero vi que no le gustó tanto, no lo festejó tanto como yo esperaba que lo festejara. Y hace un par de días le dije, ¿por qué no sales en tu moto? ¿Por qué no has usado últimamente tu moto? Y me dice, papá, ¿qué crees? No me gusta andar en moto. ¿Cómo crees? Casi me da un infarto cuando me dice eso, ¿no? ¿Cómo que no te gusta andar en moto? ¿En serio? Sí, no sé, me da miedo, siento que me voy a caer, siento que me van a atropellar y no me siento cómodo andando en moto. La verdad, yo como papá le dije, pero explícame por qué no puedo entender eso. Si para mí cuando yo era niño andar en moto era lo más padre que podía existir y él me dice, pues para mí no tanto, yo prefiero jugar fútbol. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque si no dejamos que los niños se expresen y solamente le decimos obedece, tienes que hacer esto a fuerza, ellos tienen cierta individualidad, cierta autonomía para poder sacar sus dones, talentos y desarrollarse en la persona que vinieron a ser. Y va a haber cosas que ya a mí me gustan y tal vez a él no le gustan y yo tengo que respetar eso. No tengo por qué obligarlo y por qué decirle, no, es que tú tienes que andar en moto. No, no tiene que andar en moto. Si él no quiere andar en moto, podemos buscar alguna otra cosa. Hoy en la comida y volvimos a sacar ese tema y le dije, pero dame más explicaciones, o sea, ¿por qué no
¿Por qué no quisieras andar en una moto? ¿Cuántos de tus amigos quisieran tener una moto y llegar a la casa ahorita en la tarde y saber que tienes la moto ahí, poder salir? ¿Por qué no lo haces? No me gusta andar en moto y no sé, no le encuentro el sentido de andar en moto. Me da miedo, pienso que me puedo caer y mejor prefiero no andar mucho en moto. Entonces, él tiene una individualidad y tiene la posibilidad de decir, no quiero, no puedo, no sé, no me gusta, no me agrada. Y tenemos que ser respetuosos como papás de eso, ¿no? Punto número 5, nunca te equivoques. Y este punto sí está un poco interesante porque a mí me lo dijeron varias veces. A veces me decían, es que cuando hagas algo lo tienes que hacer bien a la primera. Y eso significaba nunca te equivoques. Entonces, a veces cuando tú eres estricto como papá y quieres que tus hijos sean excelentes, los podemos llevar al nivel de perfeccionismo y de lastimar su corazón, diciéndole nunca te equivoques, no te puedes equivocar, lo tienes que hacer bien y si vas a hacer algo, hazlo bien. Y a veces nuestros hijos nos dicen es que prefiero no intentar hacer esto. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si me equivoco? Ese es un terrible error, porque equivocarse está bien, equivocarse genera crecimiento, equivocarse genera aprendizaje, equivocarse genera una posibilidad de hacerlo por segunda ocasión mejor. Pero decirle a un hijo, no te equivoques, es un terrible error. Y eso hace que su personalidad se haga un poquito introvertida, sea una persona que diga, mejor no lo voy a intentar, porque si me equivoco, ¿qué van a pensar? ¿Qué tal si se ríen de mí? ¿Qué tal si me regaña mi papá porque me equivoqué? Cuando todo lo contrario, deberíamos decirle, hazlo, no importa que te equivoques, y si te equivocas, qué bueno, lo vuelves a intentar otra vez. Pero decirle, no te equivoques, es un terrible error que debemos de quitar de nuestro vocabulario. Punto número 6, debes de estudiar una carrera para ser exitoso. En estos tiempos, estudiar una carrera ya se quedó como una tradición, creo yo. Ahora, no estoy en contra de que la gente estudie a nivel profesional en la universidad, pero lo que sí estoy en contra es que la gente piense o le metas una creencia diciéndole después de que te gradúes, entonces ahora sí vas a ser una persona exitosa que puede enfrentarse al mundo financiero, y eso es falso totalmente. Creo y considero muy importante el estudio porque genera disciplina, genera resiliencia, genera la parte social, genera aguante emocional, genera el poder desarrollar pensamiento crítico, entregar tareas, ser calificado por los maestros. Es bueno toda esa parte, pero no pensar que se requiere tener una carrera para poder desarrollarte como persona. Es más, creo ahora que a nivel empresarial hay otras habilidades blandas mucho más importantes que solo la parte técnica que enseñan en la universidad para poder tener una carrera. Ahora, si tú me preguntas, ¿tus hijos van a ser profesionales? Claro que sí. Lo menos que quiero es tener una persona que no haga nada en la casa. Pero la manera de cómo concebimos nosotros, nuestra generación, una carrera universitaria es muy diferente a cómo lo conciben ellos y a cómo la vamos a necesitar allá afuera. Creo yo que es más importante algunas otras cosas a desarrollar como inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia social, marketing y ventas, hacerlo un gran vendedor desde niño. Eso se me hace muy importante. Que pueda tener carácter para poder tomar decisiones, más que la parte técnica de estudiar una carrera, para que te vaya bien, para que seas exitoso financieramente y para que puedas ser alguien. Ese es un grave error. A veces la gente dice, es que, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Has escuchado esa? Y la gente dice, los niños, bueno, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser abogado, como si eso definiera tu persona. Eso no define para nada tu persona, es parte de lo que tú vas a hacer con tu tiempo, pero tú ya eres alguien, tú no tienes que ver qué vas a hacer cuando seas grande, ya eres alguien en este momento. Más bien la pregunta correcta es, ¿a qué te quieres dedicar? ¿En dónde quieres invertir tu tiempo? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Cómo te ves ganando dinero? ¿Cómo te gustaría ganar el dinero a ti cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer? El otro día platicando con mi hija, la mayor, me dijo, a mí me encantan los animales y yo quiero estudiar veterinaria, papá. ¿Segura? ¿Sabes lo que estás diciendo? Es más de lo que piensas, no es nada más cuidar perritos y abrazarlos, son muchas otras cosas. Pero, ¿por qué no te piensas de manera empresarial? ¿Qué no te gustaría tener algunas personas en algún hospital de perritos, por ejemplo, y que tú puedas ser la dueña de ese hospital? Y entonces le empecé a cambiar un poquito su manera de pensar y dijo, sí, cierto, yo quiero tener negocios cuando sea grande. Eso lo festejé, dije, bien, vamos por buen camino.
¿Por qué? Porque cuando una persona no piensa solamente en emplear su tiempo, sino piensa en crecer, en poder a través de su talento, sus habilidades desarrollar para servir a muchas otras más personas, tiene que pensar a nivel más grande de equipo, no solo de manera individual. Y a veces pensar que una carrera universitaria en este año 2024 te va a resolver la vida, creo que no es cierto. Conozco amigos abogados que están trabajando en Uber, conozco amigos arquitectos que están trabajando en algo que no les gusta simplemente por generar dinero, porque en lo que ellos estudiaron hay menos posibilidades, hay más competencia, no se han podido desarrollar y no están felices si pensaron que terminando una carrera universitaria iban a tener éxito financiero. Y por último, error número 7, nunca hables con extraños. ¿Has escuchado eso? Y creo que en cierto aspecto no está mala la idea porque tenemos que cuidar a nuestros hijos de alguien que haga daño contra ellos. Pero decirles a ellos, nunca hables con extraños. Ellos cuando llegan a la escuela, en la escuela hay extraños. Todos los que están en su salón no son conocidos. Cuando tú entras a primaria o te cambian de salón y de repente llegan otros niños, otras personas, son extraños. Y esa frase, nunca hables con extraños, ha generado personas que no puedan socializar, ha generado personas que no puedan desarrollar buenas relaciones porque tienen en su subconsciente metido nunca hables con extraños. Yo tengo algunos amigos muy cercanos a mí, nos vemos muy seguido, y hay un amigo que es demasiado cómico, demasiado social, cuando ya está en un grupo, hace chistes y tiene buenas ideas, es sarcástico y nos tiene riendo siempre a todos. Pero he detectado que cuando él tiene que hablar con gente nueva, no puede hablar. Y el otro día le dije, ¿por qué razón no puedes hablar con alguien que no conoces y dices que no lo conozco? No puedo hablar con él porque no lo conozco. Por eso, pues necesitas hablar con él para conocerlo. Si no, ¿cómo vas a hacer? Y me sorprende de ti porque yo creo que tú eres extrovertido y siempre echas chistes y bromeas y todo. Y dijo, sí, con la gente que conozco, pero con la gente que no conozco no me gusta hablar. Y su esposa lo echó de cabeza. Yo creo que va a ver el podcast y se va a acordar. Su esposa lo echó de cabeza porque dijo, Cristian, ni con el vecino habla, o sea, ni al vecino le dice buenas tardes, hola, yo soy fulano de tal, ¿tú quién eres? Nada, cero palabra, dice, llega a la casa y aunque el vecino esté fuera regando el jardín, no lo saluda, él pasa directo y se mete a la casa. El otro le dije, oye, ¿por qué no saludas al vecino? No lo conozco, ¿para qué lo va a saludar? Pero realmente esta frase, nunca hables con extraños, ha limitado mucho la parte social y considero que la parte social debe de ser desarrollada desde niños para que no tengas pena, para que puedas hablar, para que puedas generar una conversación con alguna otra persona, para que puedas pedir algo y puedas desarrollarte en la parte del día a día. Tengo una hija muy pequeña que es demasiado extrovertida, que ella tiene una energía muy alta, tiene un carisma impresionante. Y cada que vamos a algún lugar, habla con personas extrañas y en 2 minutos ya los tiene de su lado, ya se los ganó, ya están riendo con ella. Pero he visto que ella tiene la capacidad de poder ir, pedir algo, hablar con alguien aunque no lo conozca y no le da miedo. Tiene solo 5 años y eso no quiero sesgárselo, quiero seguirlo potencializando porque sé que es un talento que tiene, más que sus otros 2 hermanos, de poder conectar con una persona en los primeros 20 segundos de plática. Y eso tiene que ser desarrollado quitando esta frase, nunca hables con extraños, porque ella tiene que hablar con otras personas que no conoce, tiene que socializar para que pueda seguir creciendo y aprendiendo en esa parte. Entonces, considero que estos 7 errores, más de alguno hemos cometido, los que somos papás, con nuestros hijos. Y eso a veces ha sido de manera inconsciente, a veces no somos conscientes de que los estamos limitando, que estamos metiendo dentro de su caja mental de creencias incorrectas, y que cuando crezcan van a ser parte de su personalidad, van a ser parte de su manera de ser, van a ser parte de su manera de expresarse, van a ser parte de su manera de desarrollarse con otras personas. Y si como padres somos más cuidadosos en estos temas, podemos desarrollar hijos más equilibrados, hijos más sanos emocionalmente, hijos más empoderados, con capacidad de pensar, con capacidad de decidir, con capacidad de proponer, creativos, con un desarrollo mental, intelectual, social, espiritual de la mano,
para que cuando ellos tengan 15, 16 años tengan una gran personalidad desarrollada, pero fue por todo lo que aprendieron en casa también. Creo que cada uno de los que estamos escuchando esto ya tenemos más de 30 años, nos damos cuenta que tenemos algunas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Tenemos cosas que han sido impuestas, que han sido metidas en nuestro ser por la forma en la que nos educaron, y creo que nosotros podemos hacer un cambio con nuestros hijos. Creo muy importante que debemos desarrollar una generación con las suficientes herramientas para que ellos se puedan enfrentar al mundo y puedan ayudar, desarrollar, potencializar sus dones y talentos que tienen para poder cumplir su propósito, que es servir a muchas personas. Entonces pongamos atención en esto. Vamos a dejar el podcast hasta aquí. Si tienes alguna otra cosa que tus papás te pusieron y quieres comentarla, ponlo en los comentarios. A mí me dijeron esto y creo que está mal, y yo también lo ando repitiendo con mis hijos. Ya me hiciste consciente en ese podcast, entonces coméntalo. Seguramente hay algunas otras cosas y seguramente tu opinión puede generar mucho valor también. Nos vemos la siguiente semana, no se lo pierdan, porque vienen invitados de mucho valor que seguro van a sumar para tu crecimiento personal. Saludos, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.